Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal Proyecto ARPG. El día de hoy veremos el detrás de cámaras de mi cortometraje más reciente titulado Storm Thunder, o Trueno de Tormenta en español. Comencemos viendo cómo hice los créditos iniciales. Como pudieron ver, primero hice una grabación de lluvia, luego pongo todos los títulos en pantalla verde y finalmente los animo en CapCut. Aunque de hecho creo que se podía animar ya los títulos como tal en CapCut y me pude ahorrarlo de la pantalla verde, pero cuando lo hice todavía no sabía. Como curiosidad, el inicio y el final tienen una pequeña composición original por parte de mi primo David Keita, al menos así lo pueden buscar en YouTube. Ahora pasemos a ver algunas escenas eliminadas del inicio del cortometraje. Así iba a empezar con algunas pequeñas secuencias en fotografía resumiendo los capítulos anteriores, o al menos los que tenían que ver con este corto. Además también se grabaron algunas escenas exteriores, esto debido a que originalmente el corto también iba a empezar con el monstruo James recorriendo algunas partes de la ciudad cuando llega a la Tierra. También en algún punto se iba a detener a admirar unas pequeñas flores, esto te demostraba que James no era malo como tal. También había una escena al principio en donde se lo veía por primera vez, en donde un policía recorría las calles lluviosas y lo veía, aunque en el montaje final eliminé estas escenas para que fuera más un misterio su apariencia y sus intenciones hasta el final del corto. Y de hecho al principio tenía la intención que cuando la cámara enfocara completamente la luz, ahí apareciera el título Storm Thunder. Ahora pasemos a ver cómo grabé las escenas de lluvia. Primero comencé poniéndole un protector al celular para que no se mojara. Y de hecho, como dato curioso, todo el cortometraje estuvo planeado para que se hiciera mientras estuviera lloviendo realmente. Sin embargo, el clima estaba medio raro, ya que había noches en las que no llovía y noches en las que sí. Y había unas noches en donde la lluvia duraba bastante y otras donde la lluvia pues no duraba nada. De hecho, en estas imágenes, si se dan cuenta, no estaba lloviendo tanto, esto debido a que ya se había detenido la lluvia, entonces tuve que improvisar. Eso lo solucioné simplemente poniendo sonidos de lluvia en postproducción y así muchos no se dieron cuenta que no estaba lloviendo ya en esas escenas, pero por suerte unos días después hice otras grabaciones en donde sí llovió bastante. Además quería mencionarles que mientras grababa estas escenas, más en particular la escena donde me resbalo y caigo, si se dan cuenta hay una escena en la que piso una rata muerta y no me di cuenta que estaba ahí hasta que ya estaba el video en internet. No puse la grabación original de ese momento aquí porque me daba asco, además por respeto a la rata, pero regresen a ver el video y justamente cuando piso y me resbalo, en una orilla se ve la rata. Pero bueno, volviendo al tema de la lluvia, si se dan cuenta aquí las luces delatan que no está cayendo agua. Por suerte después encontré un toldo en donde estaba goteando agua de la lluvia que había estado anteriormente, y así pude grabar las escenas en donde el agua mojaba el arma. Otro dato curioso es que la estética de todo el cortometraje es una referencia a la película Blade Runner de 1982, incluso dentro del corto hay algunas referencias a esa película, aunque más concretamente me basé en el clímax de la película, con esas escenas lluviosas que para mí están hermosamente filmadas. Y de hecho, este es el cortometraje mejor producido de todo Cortos Monstruosos. Esto es más evidente si ven los cortometrajes anteriores, aunque esto es porque iba a ir directamente a un concurso, pero como no me lo rechazaron, así que lo subí a YouTube antes de tiempo porque el verdadero plan era sacarlo en el concurso y después de unos meses sacarlo a YouTube. De hecho, hay dos versiones. No cambian mucho realmente, más que nada son simplemente en la introducción pongo algunas escenas de unos cortos anteriores en fotografías, pero no son las que se eliminaron al final de cuentas, sino son otras distintas. La razón de poner esas imágenes y no las que eliminé originalmente es porque como el corto iba a ser dirigido para un concurso y pues los que estaban en el concurso no vieron los capítulos anteriores, no era necesario verlos, simplemente podías ver este corto como algo independiente. Así que después de que lo rechazaron, quise sacar una versión con esas escenas eliminadas, pero para no alterar mucho el montaje final, al último momento simplemente añadí esas nuevas fotografías para que ya hubiera una conexión directa. Ahora pasando con las escenas del conductor, originalmente estas escenas no estaban planeadas para que salieran en el corto. Una vez simplemente salí con mi primo y decidimos grabar algo y lo añadí al último momento al corto. De hecho en estas escenas ni siquiera tengo la playera que
utilizo en el corto, por lo que solamente lo solucioné haciendo un pequeño zoom para que no se notara el color de la playera. Y otra curiosidad es que esta era la primera vez que me subía a un vehículo conducido por mi primo. Él ya sabía conducir, pero yo no me había subido con él, y esta fue la primera vez y estaba súper aterrorizado porque no sabía qué esperar en ese momento. También otro pequeño detalle es que cuando grabé estas escenas no estaba lloviendo, así que en el montaje final tuve que arreglar eso en postproducción. En algunas escenas simplemente pues hice que no estuviera lloviendo en ese momento, pero cuando la lluvia comenzó simplemente puse imágenes más cercanas donde no se viera tanto la calle seca. Y por último, en el montaje final añadí una pequeña escena que había grabado en una gran estación de policía, y después en postproducción quise que mi primo doblara su voz porque en las grabaciones originales no estaba diciendo nada, pero no tuvo tiempo, así que tuve que pedirle a otro primo con el cual ya he colaborado en música y todo eso, que es David Keita. Él dobló su voz y le quedó bastante bien, de hecho. Pero para que Keita hiciera la voz del conductor, tuve que enviarle un doblaje de prueba en donde yo interpreté al conductor y Max no tenía voz. Esto es para que supiera qué decir en ese momento. Disculpe caballero, perdón por la intromisión, pero ¿podría decirme su nombre? Así que tú eres Max, Sabes, he oído mucho de ti. Eres un ex trabajador de la compañía ARPG. Usted y el coronel Taylor vieron cosas muy extrañas cuando estaban en ARPG. Por cierto, que en paz descanse, coronel, eras como su brazo derecho. Y por cierto, amigo, ¿ahora qué te dedicas? ¿Eres algo así como un Blade Runner de la vida real? Disculpe la indiscreción, caballero, pero ¿podría saber su nombre? Max. Mi nombre es Max. Así que tú eres Max. He escuchado mucho de ti. Eres ex trabajador de la compañía ARPG. Usted y el coronel Taylor vieron cosas muy extrañas cuando estuvieron en la compañía. Por cierto, que en paz descanse el coronel, eras como su brazo derecho. Y por cierto, ¿a qué te dedicas? ¿Eres como una especie de Blade Runner de la vida real? Algo parecido. Y por último, para terminar con el tema del doblaje del conductor, un pequeño dato chistoso es que a Keita le quedó tan bien el doblaje que incluso mi primo al ver el video final le dio risa y dijo que la voz de Keita le gustaba más en su cuerpo que su misma voz. Bueno, ahora comentaré las escenas de lluvia que grabé unos días después en otra localización. Comencemos con un pequeño dato curioso, y es que las escenas donde aparecen relámpagos en el cielo, o al menos en donde aparezco yo, pues no fueron planeadas. Las escenas no iban a tener relámpagos, pero en ese momento cayeron y pues quedaron bien con la grabación y se quedaron. Parece que todo el universo se haya coordinado para que el video saliera espectacularmente, ya que mi intención desde un principio era experimentar al grabar en la lluvia, y si no hubiera llovido en ese momento simplemente el corto no se hubiera hecho. Pero bueno, ya después en postproducción simplemente intercalé esas escenas que grabé en la lluvia con algunas escenas de animación en stop motion o con marionetas, pero más adelante les explicaré mejor eso en el apartado de efectos especiales. Ahora sigamos con las escenas que grabé en la lluvia. En realidad, en donde estaba yo no estaba solo, realmente había muchas personas que me estaban viendo y yo tenía que arrastrarme y tirarme al agua y al lodo, y fue muy incómodo, pero aún así grabé las escenas como pude. Pero antes de arrojarme a algún lado, primero me aseguré que el agua que estuviera ahí fuera totalmente de lluvia, porque aquí en México normalmente cuando llueve pues el agua se sale del drenaje y es agua sucia que me puede provocar algo, y para evitar eso tuve que dar un pequeño recorrido hasta que encontré un gran lugar para grabar y que el agua era completamente de lluvia. El truco que uso para que las escenas de golpes y caídas se vean un poco más reales es simplemente grabar las escenas muy detalladas, o sea, dando muchas vueltas, y ya después en postproducción simplemente las acelero un poco de velocidad y se ven un poco más convincentes. Otra curiosidad es que mientras grababa pasó una patrulla de policía y simplemente decidí añadirla en el montaje final. Y ahora sí, pasemos con el apartado de efectos especiales. Para grabar esta escena en la que el personaje de James está detrás de Max, simplemente grabé unas escenas con unas miniaturas y simulando lluvia, y ya después en postproducción con una pantalla verde simplemente me puse yo en la escena y después corrigí los colores. Y finalmente simplemente con mi boca hice los gruñidos de James. Ahora para las escenas de disparos, como pueden ver, simplemente con una mano
jalé pues el gatillo y con la otra simulé que estaba disparando, y ya después en postproducción simplemente con una pequeña animación en pantalla verde añadí los efectos de disparo. Para la escena en la que James sujeta mi mano y esquiva el disparo, solamente hice una toma en donde yo estoy fingiendo la acción, luego en pantalla verde hice una toma con el muñeco de James, y después hice una composición que tuvo que estar muy coordinada. Para la escena en la que James salta del techo, grabé la toma simulando que estaba ahí el muñeco, después en pantalla verde igual hice una animación en stop motion, después hice una composición con una escena que grabé en pantalla verde donde estoy yo recargando el arma, y después tuve que pulir los efectos varias veces, además de poner los efectos de sonido. Cuando terminé de grabar todas las escenas exteriores, decidí hacer unas cuantas poses para la miniatura, y finalmente me decidí por una, y curiosamente fue la primer pose. Cuando estaba grabando la escena en la que Max había sido derrotado por James, en ese momento pasó un peatón curioso y al verme extrañado por la situación en la que yo estaba, pues simplemente lo saludé y quedó grabado. Pero bueno, esta es una de mis secuencias favoritas que alguna vez he hecho. De hecho, también consideré poner uno de estos fragmentos en la miniatura, pero cuando estaba editando la miniatura simplemente me enamoré de la pose que había hecho anteriormente. Y de hecho, esa pose me gustó tanto que a último momento en el montaje final quise añadir la grabación en donde yo hacía esa pose. Pero continuando con la secuencia de la derrota de Max, en esta escena pues el personaje interactúa con el monstruo de una manera pues menos agresiva. Para grabar la escena en la que me ayuda a levantarme simplemente tuve que fingir la acción, y para ver al personaje de James simplemente tuve que mirar al horizonte varias veces. Pero no fue tan sencillo, ya que tenía que imaginarme pues en dónde iba a estar el personaje y a qué altura, ya que si mi mirada se veía desencajada pues no iba a dar el mismo resultado realista. Y al igual que la mayoría de escenas con efectos especiales de este video, grabé la marioneta del personaje de James haciendo pues las acciones. Para esta escena en la que la pelea apenas había empezado, tuve que poner la cámara y la iluminación en un ángulo en la que las gotas de lluvia se vieran bastante bien. Esto es porque si la lluvia no es grabada ni iluminada correctamente, simplemente no se notarán en cámara, al menos que golpeen tu cuerpo, pero las gotas como tal pues no se van a distinguir. Aquí también utilicé pantalla verde, pero tuve que mojar al muñeco para que se viera más realista, aunque esto perjudicó un poco porque fue más difícil hacer el croma porque el agua que estaba ahí reflejaba lo verde y pues tuve que retocarlo pues manualmente. Y para la escena que sigue después de ese momento, grabé el fondo igual en vivo. Después en pantalla verde hice que el personaje de James moviera unas cadenas, y también hice una grabación de mi mano en pantalla verde, aunque hacer el croma de esta escena igual fue difícil porque las cadenas reflejaban mucho, y a pesar de que hice lo que pude, aún así el croma no fue perfecto. Si se dan cuenta, en las cadenas muchas veces se desaparecen por el reflejo de la pantalla verde. Para grabar la escena en la que James le dice al personaje de Max que lo lleve con Rhino, igual tuve que grabar las gotas de lluvia con una iluminación correcta. Y curiosamente, esta fue la primera escena que grabé con la marioneta de James. Hasta hice un brazo extra para darle más dinamismo a la escena. Además, grabé esta escena para que sirviera como prueba de la pantalla verde que utilizaría en el resto del video. Pero no solo sirvió para eso, ya que con esta escena a medio terminar experimenté haciendo los rugidos que haría James. Esta es la primer prueba. Y esta es la segunda prueba. Para grabar al momento en el que James me arrojaba por los aires, debía de tener mucho cuidado porque si aterrizaba mal, podía lastimarme gravemente. Pero afortunadamente no fue el caso, aunque lo que sí fue difícil fue coordinar la animación con la acción.
Aunque a diferencia de una escena más adelante, no fueron tantos los intentos para coordinarlo. Aunque esta escena en la que James sujeta mi brazo y luego me da un golpe también fue difícil de coordinar y también requirió de 2 intentos de edición. Pasando con la escena en la que James se refleja en mi ojo, esta escena fue añadida a último momento, ya que no estaba planeada pero quería añadirle un toque extra al video. Ahora vayamos con mi secuencia favorita del cortometraje. En esta escena la criatura James le daba una golpiza al personaje de Max. Para esta escena, al igual que las escenas anteriores de efectos especiales, tuve que imaginarme que la criatura estaba ahí, aunque en esta ocasión era más difícil porque se trataba de un enfrentamiento directo. Y al igual que otras escenas en este video, utilicé la animación en stop motion encima de una pantalla azul, aunque en esta ocasión, debido también a que se trataba de un enfrentamiento directo, fue difícil coordinar mis movimientos con los de la criatura. Pero no solo fue difícil coordinar la animación con la acción en vivo, sino que también fue difícil buscar la iluminación correcta, ya que a veces la iluminación era tan oscura que no permitía ver los detalles de la criatura, y había otras ocasiones en la que era tan luminoso que simplemente se veía muy falso, provocando que esta escena sea la que más intentos para que saliera bien tuvo. Pero también para esta misma secuencia animé al personaje de James en stop motion para que realizara unos golpes con los puños, pero al final también decidí simplemente mover al muñeco con mis manos. Esto lo hice porque la composición que iba a hacer conmigo enfrente de una pequeña esponja de color verde para simular que James me estaba golpeando era muy difícil de coordinar y era posible que el resultado no fuera bueno y se eliminara del video, así que no quise ponerle mucho esfuerzo a esta toma, o bueno, al menos no mucho esfuerzo en cuanto a la animación en stop motion, ya que el esfuerzo se lo llevó completamente la composición, ya que a veces la pantalla verde era muy evidente, y fue difícil borrarla casi por completo, pero también fue difícil hacer que los puños de James coincidieran con mi cara. De hecho, cuando James golpea a Max, y Max voltea hacia arriba, se ve que suelta saliva, pero en realidad es extracto de pantalla verde. Ese error de la pantalla verde que parecía saliva, decidí dejarlo porque le daba un buen toque a la escena. Bueno, ahora pasemos con las escenas en las que James está posado en una plataforma de metal en la lluvia. Cuando estaba planeando estas escenas, consideré en grabarlas en un día lluvioso real, o bueno, en una noche lluviosa, pero me di cuenta que las gotas de lluvia reales iban a ser demasiado grandes a comparación de la marioneta de James, y se iba a ver más falso. Así que finalmente lo solucioné con un atomizador para pelo y un ventilador para que esparciera las gotas más lejos y pareciera que es lluvia real. En esta escena también puse una luz atrás del muñeco para que las gotas de lluvia resaltaran más, pero también para darle un toque más misterioso a la criatura quise poner vapor, aunque en realidad no era vapor, sino humo, que era parte de un pedazo de papel que puse en una lata mientras se quemaba. Pero bueno, para hacer esta secuencia en la que James observa a Max desde las alturas de un edificio, grabé simplemente al muñeco sobre la plataforma de metal. Después en pantalla verde añadí un mueble. Originalmente tenía pensado que, en lugar de estar en las alturas de un edificio, estuviera parado sobre la gárgola del personaje de Jack, el cual es otro personaje de mi autoría, pero como el concurso casi empezaba, no tenía tiempo de crear la escultura de la gárgola, y si hubiera sabido que el corto iba a ser rechazado, hubiera hecho esa escena. Pero pasando con la escena en la que James se trepa en la plataforma de metal, como pueden ver fue muy difícil coordinar la mano de la marioneta con los movimientos del muñeco, además fue muy difícil hacer que no se vieran mis manos. Y si se dan cuenta, en esa escena no cae agua porque solo tengo 2 manos y las utilicé para mover al muñeco. Y en esta escena en la que James se oculta, se ve el reflejo de mi mano y del teléfono, así que lo solucioné simplemente haciéndole zoom. Pasemos ahora con esta toma de James, el cual es mi toma favorita del video. Como pueden observar, tuve que ponerle una pequeña pared en un costado. Esto es porque como mi hermana tiene gatos, el pelo del gato se pegó en la plastilina del personaje y no lo noté cuando lo grabé, pero cuando estaba editando se notaba demasiado. En esta parte James solamente está contemplando cómo Max intenta levantarse después de la paliza que le dio. Y la pose de la figura me gustó tanto que incluso la utilicé para la miniatura del corto.
Para hacer la composición de la escena me grabé enfrente de una esponja verde que teníamos en ese momento. De hecho, en ese momento ni siquiera traía pantalones. Después tomé otra fotografía al mueble con un mandil verde y finalmente con animación añadí los rayos. En esa parte estoy grabando la escena en la que James aprecia su reflejo en el agua. Para hacer esa escena tuve que grabar al muñeco en pantalla verde desde frente y desde atrás. Después puse la grabación en donde está mirando hacia enfrente en el agua y simplemente le bajé la opacidad. Lo que están viendo en pantalla son dos pruebas de iluminación que hice con las escenas. El propósito de estas pruebas es para ver cuál se ve mejor y más realista en el cortometraje. Ahora pasemos a ver cómo se hizo la última escena que cuenta con la participación de James en este cortometraje. En esta escena Max llevará a James con Rhino. Originalmente tenía pensado grabar una secuencia en la que James se encontraba con Rhino, y también tenía planeado hacer una escena en la que el personaje de April los observara irse. Pero finalmente decidí que James sería el único monstruo en el video, aunque a último momento decidí incluir a Rhino y a Kevin. Esto claro para justificar por qué no ayudaban a Max en esta ocasión. Para esta escena simplemente me grabé caminando, y con la marioneta de James simplemente hice con las manos que se enchicara para que pareciera que estaba sentándose, y en postproducción revertí el video para que pareciera que estaba levantándose. Y obviamente quité la pantalla verde, corregí los colores y también corregí un poco la iluminación. Para grabar esta escena en la que James mueve su cola de un lado al otro, tenía planeado grabar solamente a la marioneta con la mano, y por separado iba a animar la cola en stop motion, aunque finalmente solamente la sostuve con un palito y moviéndola de un lado al otro. Esto es porque se me estaba acabando el tiempo para inscribir el corto en el concurso, aunque al igual que otras escenas pude haberlas pulido mejor de haber sabido que el corto iba a ser rechazado. Ahora comencemos a ver cómo se hizo la escena de introducción y unas pocas curiosidades. La iluminación de esta escena se logró simplemente poniendo una luz detrás de unos lentes bastante cómicos de fiesta. Como ya les mencioné anteriormente, esta escena se hizo para justificar por qué Rhino y Kevin no ayudaban a Max en esta ocasión. Además, esta escena también se filmó para reemplazar las escenas en las que James llegaba a la Tierra y se diera a entender que no era malo desde el principio. Esto para que su primera aparición sea más espeluznante. La fotografía que aparece en esa escena pertenece a un pequeño fragmento del cortometraje de ARPG Producción Carnívoro, el hombre cocodrilo o el cocodrilo humano. Y en esa escena, otro primo mío interpreta al jefe de ARPG, aunque la verdadera intención no era usar una imagen de un video ya existente, sino que él volviera a interpretar al personaje en esta ocasión. Pero en el transcurso en el que grabé el cortometraje, pues no coincidimos en ningún lugar para poder proponérselo. Pero bueno, otra pequeña curiosidad de esta escena es que tuve que oscurecerla en postproducción porque la primera versión estaba demasiado iluminada y daba una fea ilusión. O bueno, me refiero a que la ilusión de misterio se perdía un poco por la alta iluminación. Además, en esta escena tenía la intención de que Max estuviera conversando con Johnny y sus amigos, los cuales son otros personajes de ARPG, pero pese a que descarté esa idea para este capítulo, la recuperé para otros capítulos posteriores. Ahora, casi para despedirnos, les mostraré cómo hice la miniatura. La primera versión la descarté porque daba otra cosa a entender. Así que a último momento decidí modificar la miniatura, y en pantalla les estará apareciendo el proceso. Y por cierto, el título Storm Thunder tiene una sorpresa que se revelará en capítulos posteriores. Y ahora sí, para despedirnos solamente les mostraré cómo hice la animación de la palabra fin. Y fue con el mismo método con el que hice el título, el cual es escribir la palabra fin en una pantalla verde y en CapCut animarlo. Y ahora sí, nos vemos en el próximo Detrás de Cámaras.